Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Hasta ahí habíamos leído el día lunes y estuvimos compartiendo esta palabra. Ahora arranca el versículo 4, o iniciamos el versículo 4 con esta frase que dice así: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice la parte B de este versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Allí nos habíamos detenido la última vez y se ve que la vara del pastor y el callado del pastor infunden aliento o esperanza a las ovejas. ¿Por qué? Y porque la vara no es el medio de castigo del pastor hacia las ovejas, sino es el medio por la cual ellos saben que su pastor es el que les guía, el que los dirige, el que está con ellos. Y a la vez el callado también cumple la función de socorrer, si es necesario, alguna oveja que se desvió, se descarrió y por allí en algún momento está en algún peligro, en algún precipicio, en alguna elevación de un peñasco donde el fin será la muerte, si se cae de ahí. Entonces el pastor tiene ese instrumento llamado el callado, donde la sujetará a la oveja y la elevará para evitar el peligro. Por eso dice que la vara del pastor y el callado del pastor infundirán aliento. Hoy tenemos como la vara y el callado del pastor a la Biblia, a las Escrituras, que nos alientan el día a día. Por eso es que debemos hacer nuestros correspondientes devocionales, o por lo menos tenemos que levantarnos pensando en una palabra de Dios, la cual nos va a alimentar el resto del día, la cual estaremos meditando, como oveja estaremos ahí rumiando o masticando, comiendo para alimentar nuestra alma. Así como nuestro cuerpo se alimenta de los alimentos necesarios, así también el alma necesita alimento. Y ahí nos detenemos a pensar que cuántas ovejas se mueren de hambre espiritualmente porque no dependen del alimento que Dios les ofrece a través de su palabra. Nuevas son sus misericordias, se renueva la palabra de Dios. Usted puede decir, pero esa palabra la leí ayer, la escuché ayer, antes de ayer predicaron sobre eso, pero día a día la palabra de Dios se renueva. ¿Sabe qué dice el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva porque tiene la vida de Dios, la vida más importante, la vida eterna, emana de la palabra de Dios. Viva y eficaz. O sea que al ser eficaz, produce en nosotros, los seres espirituales, que sea de edificación lo que viene de la palabra de Dios. Y si algo la palabra de Dios es hasta contraproducente, no es por motivo de la palabra, sino es por motivo de nosotros mismos, que podemos estar, como puede ser la palabra de Dios, como un remedio, un antídoto contra una enfermedad, una bacteria, un virus espiritual que yo tenga.
o que usted tenga. Entonces eso produce que la palabra de Dios es enviada como medicina para contrarrestar el avance de la enfermedad que va a producir la muerte. Por eso es que necesitamos todos los días entender que esta palabra de Dios nos infunden, como a la oveja le infundía la vara y el cayado aliento, también a nosotros nos infunde el aliento, la esperanza de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Usted quiere saber el final de esta historia, la historia humana? ¿Usted quiere saber en medio de un mundo convulsionado, desfocado, pata para arriba, no sé cómo que quiere interpretarle la frase que le estoy diciendo? Lea la Biblia, vaya a las Escrituras, medite, escudriñe, analice, vea el final del libro, vea cómo va a terminar, porque la historia está contada, y anticipadamente ya Dios nos está revelando cómo será el fin de todas las cosas. Algunos se quedan, un poco perplejos, personas que se sienten con mucha incertidumbre, afligidos, desesperados, y otros, ni hablar, se quitan la vida pensando que ya no hay más esperanza, que no hay solución a los problemas del día a día. La Biblia dice que el Señor no nos va a dar más carga de la que no podemos llevar. La Biblia dice que el Señor está todos los días con nosotros. Él prometió, el Emanuel de Dios, del Eterno, está con nosotros. Su mismo nombre, significado, da a entender su presencia, dice Dios con nosotros. Pablo dijo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea que si Dios está de parte de nosotros y nosotros estamos en armonía con Él, obedeciéndole a Él, ¿quién nos podrá hacer frente? No hay lucha ni problemas que usted no pueda superar. Lógico, con la ayuda de Dios. Algunos dicen, no doy más, estoy ya a punto de rendirme. Pero usted no se ha rendido porque Dios te sigue dando fuerza. Hay esperanza, hay salida para tu problema. No siempre es la noche, no siempre es el ay, no siempre es el valle de la desesperación, no siempre es el pozo de la depresión, de la tristeza. Siempre hay un mañana nuevo, siempre hay un sol que brilla, siempre hay una esperanza que Dios nos brinda cada día. Siempre Dios prepara alguien que nos ayude a salir del pozo de la desesperación. El mismo Salmo 40 dice que pacientemente esperó en el Señor el salmista, y dice textualmente, y esa frase me encanta, dice, y el Señor se inclinó a mí. Cuando da a entender que el Señor se inclinó, yo veo a Dios como un poderoso gigante. Vemos como un Dios alto y sublime, supremo, todopoderoso, que se incline ante mi persona, ante su persona, ante el clamor, el gemido, la desesperación que usted esté pasando, y es algo que nos asombra. Salmo 40 dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, ¿qué digo con esto? Y acotamos palabra de ánimo, que no siempre usted estará en el pozo. Siempre predico esa palabra de profeta Jeremías capítulo 52, los últimos versículos, cuando habla de Joaquín, que Joaquín está en la cárcel, olvidado, hacía 37 años, 11 meses y 25 días que estaba preso, olvidado en Babilonia. Ya sus vestiduras estaban todas raídas, rajadas. Comía comida de preso. Y un día vino, Dios permitió que subiera un nuevo rey en Babilonia. Ya no era Nabucodonosor, sino la Biblia lo describe con el título de Evil Merodach.
el cual da una visita relámpago, por decirlo así, en las cárceles de Babilonia. Y bueno, podían suceder dos cosas cuando un rey o un monarca de ese entonces iba a las cárceles. Podía ser por el simple gusto de matar gente, decir este y este y este hay que sacarlo y colgarlos, o descapitarlo, matarlo. Y ese día que él llega, Evil-Merodá, con sus soldados, con sus guardaespaldas, con los que le asistían, llega y da una mirada sobre todos los presos que están allí y se detiene en el rey Joaquín, que, vuelvo a reiterar, estaba a punto de cumplir 38 años de estar preso y olvidado, porque dice que estuvo 37 años, 11 meses y 25 días, o sea que faltaban 5 días para que se cumpliera 38 años aproximadamente del olvido, del destierro, del desconocimiento de Joaquín. Perdió el vigor, perdió el perfil de rey, de príncipe. Ahora estaba ahí olvidado por su familia, por todos. Lógicamente estaba por desobediente donde estaba. Pero cuando Evil-Merodá llega, se detiene en Joaquín y lo mira. Joaquín habrá pensado, porque no tenían que mirarle al monarca, porque aparte de ser la persona más importante, era como una divinidad, entre comillas, para los que le asistían, como un dios, con minúscula, por cierto. Entonces, Joaquín dijo, listo, este es mi día de muerte. Por fin se va a terminar mi sufrimiento. Por fin voy a terminar este calvario, este comer tan escasamente. Por fin se va a terminar mi ay, mi dolor. Por fin voy a terminar de estar en este lugar lleno, infectado por insectos, por ratas, por cucarachas. Me van a sacar para matarme. Mas la Biblia dice que Evil-Merodá habló con él amigablemente. O sea, le dijo, siento que este es el día que te tengo que sacar de aquí. Tú no eres para estar aquí. Para ti tengo vestidos de príncipe, tengo un lugar en mi mesa, tengo comida que comen los reyes, y tú comerás todos los días de tu vida hasta que te mueras. Porque había llegado el día de la victoria para Joaquín. Entonces, no es el tiempo que estemos, sino cuando de la noche a la mañana Dios puede cambiar las cosas. Y eso es lo que estoy predicando, palabra de ánimo en este mediodía. Dios puede cambiar en 24 horas todo. El ayer puede quedar solamente en la historia como un dolor, como un ay, como algo que no querés ni recordar. Pero el hoy puede ser un día especial para tu vida. Lo fue para Joaquín en esa oportunidad. Lo fue para el paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que este sí tenía ya 38 años de estar ahí. Que lo llevaban y lo traían. Pero que un día Jesús, nuestro Jesús, el Mesías, desciende por las escalinatas, mira que hay una multitud de enfermos y se detiene sobre el hombre que llevaba mucho tiempo así, y aparentemente no están los discípulos, no hay una multitud de gente allí aclamando, viva el Mesías Jesús, Jesús hijo de David, para siempre. No, él desciende como quien va a hacer una visita en el hospital. ¿Vio? Cuando usted va al hospital no hay mucha aclamación, no es un momento de campaña evangelística, fiesta o momento de concentración de mucha gente, no. Casi que en el hospital están los olvidados, alguno va a cuidar su pariente, su ser querido.
pero muy poca visita recibe, y menos en esta época de pandemia y todo esto que hemos vivido. Entonces Jesús desciende y se detiene sobre el hombre que llevaba más tiempo así. Había una multitud, dice la Biblia, de enfermos, ciegos, sordos, paralíticos, lisiados, que esperan el movimiento del agua, pero que ahora entienden que no vino todavía la oportunidad para ello. Y el Señor se acerca y el hombre que menos pensaba recibe la sanidad de parte del dueño de la sanidad, que es Jesús. Dice: ¿quiere ser sano? Y él como que dijo: Señor, dice, entre tanto que yo voy, otro desciende primero que yo y me gana. Y el Señor no preguntó nada de quién le ganaba a él o quién era, no. El Señor le preguntó si él quería ser sano. ¿Por qué digo esto? Porque era el día de la victoria para él. Era el día de la sanidad, del milagro para él. Así que puede ser hoy un día de milagro. Puede ser que el milagro esté tan cerca mañana. Puede ser que sea este fin de semana. Quizás está más cerca de lo que usted está calculando o de lo que usted se imagina. Y el enemigo, que es enemigo de Dios y de los hombres, va a buscar la manera de desfocarte, de que usted reniegue, de que se atrasen los planes de Dios para tu vida. Entonces usted sea una persona sabia y entendida, y diga: no, yo estoy esperando mi victoria, yo estoy esperando mi bendición, yo estoy esperando mi milagro, yo estoy esperando lo que Dios me ha prometido en su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y como la oveja veía a su pastor con la vara y con el cayado, así nosotros vemos también en la palabra de Dios el medio por la cual Él nos da aliento y esperanza. No se desanime, no largue su cruz, no tire todo lo que usted ya hizo, no sea necio, sea sabio y entendido. Quizás está a punto, a metros de su bendición. Y por cierto, el enemigo te va a querer desfocar, pero esta palabra de Dios siempre llega a tiempo para tu vida. Dice el versículo 5, el salmista, vuelvo a hablar del pastor, dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, le pide a Dios que Dios haga una mesa de provisiones, haga una mesa de abundancia, de lo necesario, prepare lo necesario, para que en esa mesa no falte lo que haya que participar. Y dice así: en presencia de mis angustiadores. Quizás Nabucodonosor, como dije anteriormente, o Evil-Merodach, antes de sacarlo a Joaquín de la cárcel, fue un angustiador de Joaquín. Pero ahora Dios preparaba una mesa para Joaquín en presencia del mismo rey que quizás lo había injuriado, lo había angustiado. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios tiene una mesa preparada para los fieles. Que no importa el sufrimiento, no importa lo que usted esté pasando, hay una mesa servida y preparada y con abundancia, no con escasez. No es que habrá poquito y apenas alcanzará, no, usted va a comer hasta saciarse y va a sobrar todavía. Eso es lo que Dios me manda decirle en este momento. Por eso el salmista dice: adereza, o sea, prepara mesa delante de mí. Prepara una mesa en presencia de los que me angustiaron, de los que se burlaron de mí, de los que pensaban que nunca iba a llegar este momento. Hay gente que se va a asombrar al verte en ese lugar que el Señor te quiere colocar. Pero sea fiel al Señor. Sea fiel. Hay gente que pierde la bendición por falta de fidelidad. Sea fiel a Dios. Hasta lo último, ni que te cueste la vida. Porque aún ni la vida vas a perder si Dios tiene un propósito y un plan con usted que es fiel al Señor.
No importa el sufrimiento, la burla, el desprecio, gente que no da nada por usted. Se van a admirar en el futuro. Pues ¿y este también ahí en la mesa? ¿Y este también llegó? ¿Y esta persona que para mí no valía nada? Claro, para muchos quizás no valemos nada, pero para Dios tenemos o somos de alto valor, alta estima. Entonces Dios va a preparar una mesa donde tus enemigos, tus angustiadores, los que se burlaron de ti, los que calculaban que no iba a llegar a ningún lado, te van a ver sentado y van a también entender que Dios hizo un lugar en su mesa para ti. A continuación dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite, lo expliqué el programa anterior con respecto a la medicina que tenía el pastor para curar a sus ovejas cuando eran, una mosca del oriente. Resumidamente quiero contar que, para los que no me escucharon, que se posaba sobre la cabeza de la oveja y depositaba las larvas o los huevos, y aquello producía una fiebre tremenda y un desvarío de la oveja. Entonces, cuando estaba en esa situación al punto de la locura, el pastor se daba cuenta y la traía y le limpiaba primero aquello y después sacaba de su depósito y le derramaba aquel elemento, aquella medicina preparada con anticipación para que lograra sanar la herida, refrescarle de la terrible fiebre que tenía la oveja. Y si esto fuera poco, también al decir unge mi cabeza con aceite, era que también actuaba como un repelente nuevamente para aquella mosca, aquel insecto no volviera nuevamente a atormentar a la oveja. Esto espiritualmente es así. El único lugar vulnerable que le quedó al creyente y a las personas es la mente. Entonces el enemigo ataca en la mente. No, porque no te va a ir bien, porque fíjate, porque esto, porque aquello, porque no va a dar, porque Dios se olvidó de ti, por un montón de cuestiones. Entonces entendemos que Dios también nos habla y nos dice a nosotros que Él nos va a ungir con aceite, simbolizando su Espíritu Santo, para primero sanarnos, porque cuando viene el Espíritu de Dios hay sanidad tremenda, espiritual, emocional, física, alcanza también hasta la parte física. Por eso dice, en el nombre de Jesús sanarán los enfermos. Luego dice que expulsarán los demonios. Aquella mosca del oriente que picaba o que se posaba sobre la oveja, eso simbolizan los demonios hoy en día, que están a merced de buscar la oportunidad para depositar cosas negativas en nosotros. No, nadie te tiene en cuenta, vos no sos querido, vos no tenés plata, por eso vos sos negro, vos sos polaco, vos sos esto, vos sos hombre, vos sos mujer, lo que fuere. Él busca la oportunidad de hacer que la oveja se sienta enferma, desorientada, se quede en el camino, deje de comer de la comida que Dios tiene preparada para él o para ella. Entonces el pastor acude en emergencia y agarra a su oveja, la abraza, siente que la fiebre es desesperante, pero saca el aceite y empapa la cabeza de la oveja y automáticamente viene como un refresco, viene como un alivio. ¿Y cuántos hoy necesitan un alivio de parte del gran pastor llamado Jesús? El pastor de los pastores. Necesitan ese alivio, necesitan esa frescura del cielo, necesitan esperanza, necesitan tener una perspectiva diferente de las cosas de Dios, del propósito de Dios para su vida.
Y allí comienzan los demonios a ser espantados por la presencia del Espíritu Santo. Y Dios hace una obra tremenda y quedan sanos, libres. Y hay un movimiento espiritual muy importante. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Cuál copa tiene que rebosar? La copa del corazón tiene que rebosar de Dios, de su presencia, de su palabra. Pero para esto llenarse tiene que llenarse justamente con la presencia de Dios. Venga al culto, no falte a las reuniones, escuche la palabra, medite en la palabra, ore al Señor, hable con el Señor, cuéntele al Señor lo que le pasa, pase tiempo con el Señor y su copa espiritual será rebosante. Tendrá y cubrirá todo el espacio necesario de su vida. No habrá lugar para otras cosas. Porque hay gente que tiene mucha mezcla, mucha confusión. Porque están, como dice el brasilero, misturados, con misturanza, o sea, mezclados. Porque dejan espacio en su vida para otras cosas. Y el enemigo que no duerme aprovecha y la información y lo que viene y negativo y que no va a ir bien y que la lucha y que fulano murió de esto, fulana murió de aquello, vos también vas a morir. Y el diablo comienza a atormentar a la persona, pero es porque le deja espacio. El apóstol Pablo dijo, ni deis lugar al diablo. Oh, si es un gran tema ese para hablar. ¿Por qué le damos lugar al diablo? Porque nuestra copa no está rebosando. Nuestra vida no está llena de su presencia. ¿Y cómo hago para estar lleno de la presencia de Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la Biblia. Limpiad vuestro corazón. Ustedes los de poco ánimo, anímense, dice el Señor. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar y misericordioso en abundancia. ¿Cómo hacemos que nuestra copa rebose de las cosas de Dios? La abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo es la vida de una persona que dice servir a Dios? No es por la ropa que le identifica. Ni saco, ni corbata, ni remera, ni publicidad. Jesús está conmigo, Dios, pertenezco a tal denominación. No se confunda. Usted quiere saber, hable con la persona y lo que salga del corazón, usted se va a dar cuenta de lo que está llena su vida. Si habla de política es porque está lleno de política. Y si habla de deporte es porque está lleno de deporte. Y si habla de, no sé. Pero si habla de Dios, de su palabra, y está meditando, y de día y de noche, y no se aparta ni a derecha ni a izquierda, y depende del Señor, y está orando, y pide oración, y está en el culto, y alaba a Dios, y glorifica al Señor, su vida es una vida, como dice este versículo, mi copa está rebosando. Mi copa está llena de la presencia de Dios. Porque hay tantas creyentes confundidos, enfermos, mareados, no saben qué hacer. Dicen algunos, pero no estaré mal, no estaré sirviendo a Dios mal. Capaz que no es el domingo, es el sábado. Capaz que no es así la Biblia, es como el de antes. Capaz que... No es. Es que te falta llenarte de Dios. Llénese de Dios. Entre en la palabra, en las profundidades. Los misterios de Dios están a su disposición. Fíjese que las perlas y los elementos minerales carísimos como el oro, la plata, el cobre, no están ahí a la disposición, a la superficie de cada uno, al alcance de cada uno. Están allá abajo en las profundidades de las montañas, de los mares, bajo mucha presión quizás de la misma tierra, oculto. Y allá van los especialistas, los que se preparan para extraer estos minerales tan caros, que algunas veces son de adorno en el cuello de alguien,
adorno en la mano, en la alianza, en la muñeca de su brazo, del antebrazo, un reloj de oro, póngale lo que digo. Eso no vino no estaba tirado en cualquier parte. Eso se pasó por un proceso, quiero decir. Así es las cosas de Dios, a eso es lo que me refiero. Entre en las profundidades de Dios, lea la palabra, medite en la palabra, deje un poco las redes sociales. Hay gente que vive confundida por las redes sociales. No está mal las redes sociales. Aportamos y si le damos la buena utilidad, bienvenido sea. Pero hay gente que solamente escucha lo negativo y que va todo mal y que terremoto y que vamos a morir todo y que tal día el fin del mundo. Y se encuentra en un estado de desesperación porque se olvida de leer las promesas de Dios, la palabra de Dios, la esperanza que de Dios viene a través de meditar en la palabra de Dios. ¿Quiere solución a sus problemas? Joven, niño, anciano, personas que entraron en situaciones difíciles. ¿Cómo hago? ¿Cómo me desenvuelvo en esta situación? ¿A qué apunto? Lea la Biblia, Dios te va a dar sabiduría. Y por más que ignore muchas cosas, el Señor será bueno contigo y te ayudará y no te hará errar el camino. Termino con el versículo último de este capítulo 23 de Salmo que hemos arrancado el día lunes, y esta es la segunda parte de Jehová mi pastor. El versículo 6 y último dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia. ¿Quién es el bien? El bien es Dios. El bien es su Hijo Jesucristo. La misericordia de Dios expresada en los favores que Dios nos da día a día. Eso nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Nos dice acá para la oveja que depende del Señor: ciertamente el mal y el castigo me seguirán todos los días de mi vida. No. Persona que dice: yo me siento maldecido. ¿Pero por qué se siente maldecida? Si el bien y la misericordia te van a acompañar, te van a seguir. Pero es necesario, como dice la Torá, la palabra de Dios, en los primeros libros: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerlas por obra, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No dice que usted va a andar corriendo atrás de la bendición. No, dice que la bendición de Dios te va a alcanzar si usted da oído, y yo doy oído, a la voz de Jehová nuestro Dios, no solamente para saberla intelectualmente, sino para ponerla por obra, llevarla a la práctica. O sea, no alcanza con intelectualmente saber todo. Me refiero a las cosas de Dios. No porque yo sé que tiene tantos libros, el Antiguo, Nuevo Testamento, qué sé yo, fue escrito en hebreo, en arameo, fue escrito en griego, el griego clásico, el griego koiné, y bueno, y hacen no está bien, no está mal saber mucho con respecto. Pero lo que me estoy refiriendo es cuando damos oído a la voz del Señor para ponerla por obra, para obedecerla, para andar en sus preceptos, en sus estatutos, en lo que Él estableció. Allí se cumple la segunda parte de esta palabra que dice: vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Y también ahí, en ese Deuteronomio 28, más a continuación, los versículos siguientes dice: pero si no dieres oído a la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, ni para guardarla, ni para llevarla a la práctica, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y también te alcanzarán. El Señor no quiere que usted ande así. El Señor quiere que usted sea un bendecido, una bendecida, una familia bendecida, un hogar bendecido, hijos bendecidos. Pero tenemos que dar oído a la voz del Señor. Termina diciendo este versículo 6 de Salmos 23: y en la casa de Jehová el Señor moraré algunos días, largos días. Hay un lugar en la casa del Señor para aquellos que como ovejas se comportan dependiendo del pastor que es el Señor. En la casa del Señor hay una habitación especial para usted.
En la casa del Señor hay un lugar especial para usted. Usted no va a morar algunos días, va a morar largos días. Usted va a envejecer en el lugar más correcto que hay para envejecer, la casa de Dios. Allí hay lugar para la golondrina y el gorrión, dice el Salmo 84. Y eso, un día explicado por alguien más profundo esta palabra, decía que la golondrina representa a la gente rica y los gorriones representamos a la gente pobre. Pero ¿qué dijo el salmista? Que hay lugar en la casa del Señor para ambos, para el rico y para el pobre. ¿Quiere morar en la casa de Dios? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere que su corazón abunde de las cosas que el Señor tiene preparada para usted? No se descuide de servir a Dios. Aproveche el tiempo. ¿Quiere envejecer siendo un viejo feliz, una viejita feliz, cariñosamente hablando? Sirva a Dios. Porque dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en la cual diga no tengo contentamiento. ¿Por qué muchas personas son infelices al llegar a una etapa de la vida? Porque desaprovecharon la oportunidad que tenían de servir a Dios. Sirvieron a sus intereses, sirvieron a sus pasiones, sirvieron a su concupiscencia o sus deseos desordenados. Y cuando llegaron a viejos se dieron cuenta que todo eso no tiene razón de ser, porque la palabra de Dios no puede fallar. La palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando tengas vigor, salud, fuerza, ánimo. Acuérdate, antes que vengan los días malos. Los días malos le va a venir a todos los que hemos, o que estamos, mejor dicho, en este planeta Tierra, a los que vendrán y a los que se fueron también. Los días malos vienen. Pero en esos días malos, si usted en su juventud se acordó del Señor, invirtió en el Señor te tendrá en alta estima. Y si cumplirá aquel salmo, que creo que es el Salmo 80, que dice que el Señor aún en la vejez estará contigo. Aún en los momentos que quizás te sientas abandonado por otros, Dios será tu protección. Así que pensemos en esto que tiene que ver con acordarnos del Señor para que vivamos largos días felices, alegres, en la casa del Señor, rodeado de otros que el Señor les ayudó a nosotros a ganar para Él, para que sean felices sirviendo al Señor también. No nos descuidemos por nada nuestra salvación tan grande. No se descuide, procure, haga lo que está dentro de tus posibilidades, el resto se encarga el Señor. Oramos. Señor, te damos gracias. Señor, te agradezco por haber predicado tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque esta palabra dice, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor habitaremos por largos días. Gracias, Señor, porque aunque pasemos por valle de sombras de muerte, tú estarás con nosotros. Tu vara, tu cayado, nos infundirán aliento. Y tú prepararás mesa delante de nuestros angustiadores, ungirás nuestra cabeza con aceite, tendremos el brillo en la frente de tu presencia. Y también, Señor, no solamente vas a hacer eso, sino que nuestra copa, nuestro corazón, nuestra vida interior rebosará de todo lo bueno que tú tienes para nosotros. El hombre, dice tu palabra, del corazón, del depósito, da el buen tesoro, el buen hombre. Ayúdanos, Señor,
a que desde nuestro corazón haya abundancia de tu presencia para compartir. Gracias te damos. Bendice a todos mis hermanos, amigos, personas que están del otro lado, muy queridas para mí. Quizás no lo recuerdo todo con nombre y apellido, detalles, fecha, lugares, pero sí, Señor, en mi oración siempre que tu bendición les acompañe. Gracias te doy. Gracias porque solamente tú haces posible todas las cosas. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.